es? ¿De dónde viene UVM? ¿Qué es UTVM? ¿Qué es? ¿Qué es UTVM? Universidad Tecnológica del Valle de México. Y está en Hidalgo. Okay. ¿Alguien más viene de algún otro lugar que no sea la Universidad del... ¿Perdón? ¿Booking? Walking. Okay. ¿Es empresa? Okay. ¿Alguien más que venga de algún otro lado que no sea la universidad? ¿De dónde? Textil hotel. ¿Qué es? Hotel. Hotel. Igual, okay. Bueno, voy a tratar de ser muy rápido, digo, en el sentido de que estamos un poco cortos de tiempo, pero un poco les platico, no hagan los cebollazos, voy a tratar de ser muy rápido en esto. Soy el coordinador de Mercadotecnia Digital del Consejo de Promoción Turística de México. ¿Qué significa esto? Pues no es otra cosa más que el encargado de todas las acciones digitales que se refieren al turismo de México hacia el mundo. Es decir, cualquier cosa que pueda verse en un dispositivo digital, en una tablet, en un móvil, en un desktop, en una laptop, cualquier cosa enfocada a promocionar al país en todas partes del mundo, todas las campañas, toda la estrategia que seguimos como país para llegar a los diferentes mercados y la diferenciación de esos mercados en todo el mundo, la parte digital es la que me corresponde, ¿no? Estoy aquí por las áreas del destino. Yo soy arquitecto de educación, es decir, me conozco como arquitecto, pero tengo como 17 años haciendo estas partes del marketing digital. Estuve en algunas empresas y tengo alguna experiencia en proyectos de todo tipo, ¿no? Desde hacer sitios de e-commerce, hacer campañas de SEO, social media, etcétera. Y abajo lo más importante, que para mí es todo por aprender, ¿no? Siempre estamos aprendiendo, y más en marketing digital, que va cada vez más, ¿no? Bueno, ¿cómo estamos haciendo ahorita un poco las cosas en el Consejo de cómo vemos esta parte del content marketing? Digamos que en un modelo, este es un modelo que puede aplicarse o no a diferentes estrategias para tener mejores resultados a nivel turístico, pero creo que es un modelo que estamos aplicando ahorita, es decir, que se basa en 5 pilares, ¿no? Medición y testing, campañas publicitarias, UGC. ¿Alguien sabe qué es UGC? ¿Me suena UGC? UGC significa User Generated Content, o sea, todo el contenido que generan los usuarios. O sea, todo lo que, si alguien publica un post en Facebook o publica un Twitter o hace un TweetPic o una TweetCam, etcétera, todo eso es User Generated, ¿no? Está la parte de Content Marketing, que lo pongo ahí en rojo, que es uno de los pilares, digamos, de la estrategia, que ahorita vamos a ver por qué, y la parte de innovación tecnológica, ¿no? Le pongo aquí alineación de Content Marketing con User Generated Content porque siempre van de la mano, es decir, acuérdense que para ser efectivos en el marketing digital, hablando de social media, uno no puede dictar la conversación, siempre tiene que sumarse a la conversación. Sin embargo, el Content Marketing, en el caso específico de turismo, es un aliado muy importante porque nos puede dar pie, o le puede dar pie a todos los usuarios o los posibles turistas para generar mayor información acerca de lo que están visitando o de lo que ya visitaron, ¿no? Entonces, por eso debería de haber una alineación entre lo que se genera a nivel de social media y lo que nosotros, como empresa, como hotel, como restaurante, como destino, como lo que sea, hacemos de generación de contenidos para atraer a los turistas, ¿no? Entonces, ¿qué es digamos, lo principal o de lo que quiero que se lleven en esta plática? Que insisto, va a tratar de hacer el modelo, ¿no? ¿Cuál es el modelo de Consumer Journey? O más bien, si lo queremos hablar en español, el sendero del viajero a nivel mundial, ¿no? ¿Cuál es desde que un viajero no sabe si se va de vacaciones hasta que ya se fue de vacaciones y está de regreso en su casa? ¿Qué es lo que pasa y cuánto tiempo tarda en hacer eso? ¿Sí? Eso evidentemente es muy diferente dependiendo del mercado, ¿no? Nosotros aprendimos que para el mercado norteamericano y el mercado europeo, esta planeación, estamos hablando de viajes, obviamente de viajes largos, ¿no? De viajes de vacaciones, de viajes que representan derrama económica importante. Un gringo que se pasa la frontera de San Diego a Tijuana un fin de semana no es algo que nos está interesando, sino el canadiense que va de Montreal a Los Cabos, o de Montreal a Cancún, o de Montreal a Oaxaca y se pasa 10 días, ¿no? Entonces, para planear ese viaje, Norteamérica y Europa en general se tardan de 3 a 4 meses. ¿Cuáles son las fases, digamos, tradicionales o normales de un viajero, ¿no? Inspiración significa alguien que no sabe siquiera, solamente sabe que se quiere ir de vacaciones, no sabe ni a dónde, ni cuánto se va a gastar, sabe que se quiere un viaje largo, pero ni siquiera sabe exactamente cuántos días,
no sabe si se le antoja sol y playa, o si se le antoja un destino cultural, o si se le antoja algo más de aventura o algo de lujo, en fin, ¿no? Ya que más o menos, de alguna manera, sabe o cree saber qué tipo de viaje quiere hacer, entonces empieza a planear, ¿no? Por ejemplo, ya tomó la decisión que se quiere ir a una playa, ¿no? Pero entonces, en el caso de Norteamérica, el estadounidense o el gringo, digamos, que sabe que ya se va a ir a una playa, pues empieza a decir, bueno, tengo las opciones de México como país, o está Hawái, o está Costa Rica, o está Bahamas, o estamos en el Caribe, en fin, empieza a planear el tipo de viaje a destino que va a hacer, ¿no? En toda esa fase, ya que planea, entonces ya puede decir, bueno, ya sé que me voy a ir a México, ¿no? Ya sé que me voy a ir a Bahamas, o ya sé que me voy a ir a... Y entonces empieza a hacer una gran labor de research y de investigación de cuál es el hotel más barato, cuál es el hotel que más a mí me conviene, si son inclusive, si no, si cerca del hotel hay diferentes actividades de las cuales me interesa a mí porque quiero hacer un viaje de playa, pero al mismo tiempo quiero hacer otras actividades, etc. Y luego al final está advocacy, es decir, ya que está, la advocacy antes era después de su viaje, pero ahora con la tecnología, pues es casi el 90% o el 95% de los seres humanos que tienen redes sociales, lo que les interesa es compartirle a todos sus seres queridos o a todos sus familiares que se la están pasando bien. Entonces por eso, cualquier cantidad de fotos, ¿no? Estoy en Cancún, estoy en la playa, estoy en el bosque, estoy en donde sea, y siempre fotos, fotos y videos, ¿no? Y eso de alguna manera hace esta función de recomendación, ya sea del destino, ¿no? Entonces, en cada una de estas fases, para el mercado europeo y norteamericano puede ser 4 meses. En el mercado latinoamericano, casi no raro, ¿no? Todo para última hora, ¿no? O sea, normalmente nadie sabe cómo se va a ir y ya, si se sabe que se va alguien decide que se va a gastar 2 semanas o una semana, normalmente quien lo planea con mes y medio ya es top, ¿no? Normalmente casi es las 2 últimas semanas o el último mes, cuando, ¿no? Esto respecto a los latinoamericanos. Y en el mercado asiático no es tanto como en el europeo, digamos que el mercado asiático está un poco entre el latinoamericano y el europeo, se tardan aproximadamente 3 meses, 2 meses, ¿no? ¿Qué es lo importante en la parte del content marketing? De lo que yo les quiero hablar. Si nosotros tenemos una estrategia, ¿no?, general, digital, de cómo influir en cada una de las etapas del consumidor para inspirarlo hacia nuestro destino, para que planee y nos considere, para que nos compre nuestro destino y para que hable bien de nuestro destino, hay diferentes tácticas digitales que podemos utilizar, ¿no? Aquí hay algunos ejemplos, ¿no? Tenemos para inspiración, pues, social ads, ¿no? O social, aquí los colores corresponden más o menos a las compañías que lo representan. Podemos hacer algo en Facebook, podemos hacer algo en Twitter, y la única, si se fijan, que no tiene color o que tiene un color raro es content marketing, porque la generación de contenidos o el content marketing es casi la única estrategia que tiene, la única táctica que tiene cabida en las 4 etapas del viaje del consumidor. ¿Por qué? Porque si yo genero contenido relevante en cada una de esas etapas, es más fácil que de esta etapa me vaya para acá, decido mi destino. Es decir, si alguien está planeando, no sabe dónde irse a sol y playa, o a irse cultural o con lujo, y yo genero el contenido suficiente para que quien esté buscando me encuentre y vea que unas vacaciones en el bosque posiblemente pueden ser lo más gratificante o pueden ser lo más, pues sí, lo más relajante para un tipo de viajero, ¿no? Entonces, esa parte de inspiración ya le va a llevar al consumidor a planear que efectivamente me quiero ir al bosque, ¿no? Si yo ya estoy en la fase de planeación y genero contenido relevante respecto no nada más del centro turístico, del hotel, sino de todas las actividades que puedo llegar a hacer en ese punto específico de turismo, entonces le estoy dando más armas al viajero para que entonces se decida a comprar, ¿no?, efectivamente ese destino, ¿no? En donde no entra mucho, voy a llegar a entrar, ¿no?, es en la parte de comprar. ¿Por qué? Porque generar contenido para comprar es un poco complicado, ¿no? Sí se puede llegar a hacer también. Básicamente hay, por ejemplo, el principal portal que existe en el mundo para decisión de compra, que es TripAdvisor. Pues ahí están los contenidos que de alguna manera ya están puestos y que sirven ya en la última fase para que un consumidor decida comprar o no. Pero hablando de que ya está a punto de comprar su boleto, normalmente entran la parte
OTA, ¿saben qué es una OTA? ¿Todos saben qué es una OTA? OTA significa Online Travel Agency, o sea, Despegar, Price Travel, Desday, Orbitz, Expedia, esas son las OTAs, ¿no? Y luego ya que compró su boleto y que ya se fue al viaje, ¿no? También podemos generarle, como decía nuestro amigo chino que se llama Shen, ya que la gente se fue y se genera contenido y logramos nosotros apoyar a los turistas para que ellos mismos generen contenido, eso de alguna manera también es content marketing. Por eso esa parte está un poquito más en morado, porque es una relación entre user generated content y lo que nosotros podemos generarle al usuario, ¿no? Evidentemente pongo aquí que siempre debe de haber una línea, permanentemente una base de todas estas actividades, digamos, de tácticas digitales de promoción, pero se fijan la que aparece más en todas esas, ¿no? Dice que en el Consumer Journey distintos tipos de anuncios son relevantes en distinta medida, aunque es conveniente estar siempre, o sea, tener un always on, tanto de ser como social, display, pero sobre todo es importante ser relevante a nivel contenido en todo el Consumer Journey, en Fortuna, ya que la inversión se optimiza cuando se hace énfasis en los distintos segmentos del consumidor. Entonces, lo que voy es, invertir en Consumer Journey, perdón, en Content Marketing a veces es muy difícil de medir. ¿Por qué? Pues porque no es un clic, no es un anuncio que le diga yo directamente compra ahora, no es una reservación, es generar, digamos, es brand awareness, el destino hacia el producto, etc., ¿no? Y por eso a veces es que es difícil monetizar y decidir cuánto tengo que invertir en content marketing. La respuesta que les diría es, inviertan todo lo que puedan, ¿no? Hay una relación de presupuesto, inviertan cuando menos el 25% de su presupuesto en generación de contenidos. ¿Por qué? Porque eso va a ser la relevancia real que va a tener el consumidor hacia su destino, ¿no? Ok, este es un ejemplo, ¿no?, de en dónde hacer énfasis en la generación de contenidos. Es decir, este es un ejemplo del mercado norteamericano. Obviamente yo no voy a estar hablando todo el tiempo de lo mismo, ¿no?, porque sé que dependiendo del consumidor, dependiendo del tipo de viajero, pues el contenido tiene que ser diferente. Y hay viajeros, por ejemplo, la Carita Feliz, que ya me aman, ¿no? O sea, ahí la recomendación es, pues ¿para qué le hago un marketing en contenidos a la gente que ya me ama? Lo puedo hacer y obviamente me va a servir, pero si yo lo que quiero es atraer turistas, pues no me sirve mucho hacerle, crear contenido para ellos. Si acaso aprovechar el contenido de ellos para publicarlo, eso sí, pero generar contenidos, más bien, digamos, en el mercado de Estados Unidos, por ejemplo, tenemos dos clasificaciones, ¿no? Lo que se llama el conocedor ambivalente y el no conocedor ambivalente. Es decir, aquí, por ejemplo, en la estrategia, si su mercado es Estados Unidos, tendrían que considerar que el conocedor ambivalente, ¿sí?, dice, las narrativas aplicarán hechos concretos de las variables más impactantes en la imagen, los frenos se atenderán desde la parte emotiva y son público adulto, crítico y realista. Es decir, el conocedor ambivalente es un gringo que ya conoce México, que ya conoce el destino y que más o menos sabe que es México, pero que no le gusta, ¿no? O sea, no le acaba de convencer. Nos conoce, pero no está convencido. O sea, como que no le late México, ¿no? Nos conoce, pero no le late. Y el no conocedor es exactamente el mismo, nada más que no nos conoce. Es el que ni siquiera nos conoce, pero por oídas, ¿sí? El que por oídas dice, no, pues México es un país de narcos, yo sé que México es un país inseguro, yo sé que México es un país pobre, yo sé que México es un país machista. Entonces es totalmente ignorante de la realidad de México, solamente conoce la parte mala. Sin embargo, no es un enemigo de México, simplemente son como los, no me interesa México, estos dos son a los que no les interesa, ¿no? Y está el otro que está en contra de México, odia a México, ¿no? Es el gringo que dice, no, México es horrible, yo sé que está lleno de narcos, es inseguro, a mí me mataron a mi primo, nadie vaya a México, por favor, muera México, ¿no? Entonces, para generar contenidos, ¿sí?, o sea, que los contenidos, el marketing de contenidos sea relevante, lo importante es irse a esos dos mercados, porque son los que podemos atraer y convencer. Entonces, ese es un buen inicio para determinar qué tipo de contenidos voy a querer hacer, identificando primero a los usuarios que voy a querer atacar y identificando qué tipo de usuarios son, para entonces enfocarme a, ya sé que si este cuate conoce México pero conoce lo malo, pues entonces ¿cuáles se les ocurre que sería una buena estrategia de contenidos para este caso? Que levanta la mano. A ver, ¿alguien? ¿Cómo? Perdón, yo vi que dijiste que aprovechar la experiencia de que ellos se llaman, ¿no? Puede ser uno, sí, aprovechar la experiencia de para traducirse acá, esa sería la más rápida y más fácil. ¿Qué otras se les ocurre? ¿Este cuate conoce México?
pero como que no le late. ¿Qué tipo de marketing de contenido se les ocurre que pudiéramos hacer para convencer a este cuate que viniera acá a México? Que vea la otra cara de la moneda. ¿Qué le trae la cara de la moneda? ¿Cómo podría ver la otra cara de la moneda? Fotos, videos, textos. Promociones no tanto, fíjense que promociones no tanto, porque el cuate lo que no quiere es que le vendan. O sea, este cuate lo que quiere es conocer, o por lo menos lo que le va a servir es decirle, mira, tú que creías que México es un país muy seguro, ¿a poco no sabías que la Ciudad de México es considerada una de las ciudades más seguras del mundo y que está 55 veces abajo en criminalidad que Nueva York y que Chicago? ¿No? Entonces, generar artículos de ese tipo a este cuate le pueden servir, o nos pueden servir para cambiar su idea y entonces ya apoyarnos con otras estrategias para hacerlo. Y en este caso está un poquito más fácil, porque este cuate no conoce. Entonces, aquí sí podemos hacer un poco más de promoción. ¿Por qué? Porque como no sabe nada, ¿no? Entonces le empezamos a decir todo lo bueno que hay en México. Entonces empieza a haber un choque, ¿no? Entonces es posible que empiece a investigar un poquito más. Si empieza a investigar un poquito más y le damos ese contenido a la mano, entonces es posible que ya entienda más qué es lo que tiene, cuál es la realidad sobre el país. Y en ese sentido, por ejemplo, la manera más fácil es generar contenido. ¿En dónde se les ocurre? ¿Cómo podemos generar contenido dirigidos a estos mercados? Blog. ¿Cómo? ¿Qué dijo yo? Televisión, sí, televisión, un poco caro, pero ¿cuánto te quieres gastar en televisión? Sí, puede ser televisión, un poco caro, pero digamos, en internet, redes sociales. ¿Qué redes sociales? Pero ¿qué haríamos? ¿Qué se les ocurre? Pero ¿cómo? O sea, vamos a suponer que tienen un destino. Ustedes son el secretario de turismo de Hidalgo, ¿no? Cada uno de ustedes son el secretario de turismo de Hidalgo. ¿Qué se les ocurre hacer para darle contenidos relevantes a estos cuadros que ni siquiera conocen Hidalgo? ¿Qué hacer en redes sociales? ¿Qué hacer en Facebook? Algo muy sencillo como crear una página oficial donde venga contenido, ¿no? Otra cosa, un canal de YouTube, una página de Facebook. ¿Han oído hablar del email marketing? ¿Qué conocen del email marketing? ¿Qué saben del email marketing? Publicidad dirigida, ¿no? Es publicidad dirigida. Email marketing es una de las principales herramientas de generación de contenido relevante para los usuarios. ¿No saben ustedes? Quien decía que el email estaba muerto, no saben que todavía el 65% de las promociones efectivas en el mundo, y más para turismo, se hacen de email marketing. Entonces, tener una buena estrategia de email marketing es muy importante para generar contenidos y que sea relevante a nuestro business, ¿no? Bueno, ok. ¿Qué se puede hacer? Algunos ejemplos: contratación de empresas especializadas de creación de contenidos y la adecuación de los contenidos en distintos idiomas. Esto es importantísimo. No crean que todo el mundo habla español, no crean que todo el mundo habla inglés. Si yo quiero traer un francés, hable en francés. Si quiero traer un italiano, hable el italiano. Parece algo muy básico, pero es algo que a veces no lo tenemos en cuenta, ¿no? Esto, ¿qué va a permitir? Que nosotros generemos contenidos en otros idiomas. ¿Saben lo que es la indización? Indización de contenidos. Cuando alguien busca lo que sea en Google, en el caso de Google o Baidu, cuando aparece en los primeros lugares de búsqueda, quiere decir que ese contenido está indizado o indexado en inglés, ¿no? Cuando yo genero mucho contenido relevante, los robots de búsqueda, Google o lo que sea, va a los contenidos, busca las palabras, busca la relación orgánica entre las palabras y las va poniendo en primer lugar de los resultados de búsqueda. Entonces, si yo tengo contenido relevante en distintos idiomas que hablen de los temas que le interesan al posible consumidor, eso va a hacer que mi sitio, mi propiedad, mi Facebook, mi página de YouTube, lo que sea, vaya subiendo orgánicamente. Entonces, generar contenidos en distintos idiomas, de manera relevante, sube la indización y ¿qué creen? Se ahorran dinero de publicidad y no tienen que estar pagando publicidad para salir en los primeros lugares. Entonces, esta es una buena táctica, ¿no? 2. Estos son los valores agregados reales del destino, segmentados por tipo de viajero de intereses. Recomendación: no digan, no sobrevendan, no digan mentiras. ¿Por qué? Porque el consumidor, el viajero, que es un experto en contenido, si ve un contenido que no le late, que es medio tendencioso, inmediatamente va a buscar toda la información que realmente la considere como verdad. Si ustedes no dicen contenido verdadero y valioso, al contrario lo van a tener, ¿no? Otra táctica puede ser
identificar a nivel orgánico qué es lo interesante a nivel búsquedas. Es decir, yo voy a hablar qué hay interesante en el Valle del Mezquital, la parte de las legumbres. ¿Qué? Balnearios, ¿no? O sea, yo sé que mi destino tiene balnearios. Oye, es un asset muy importante para venderle al turista. Pero si yo no identifico qué tipo de turista es el que está buscando balnearios, ¿no? Entonces no voy a poder yo hacer contenido para ese turista. Entonces lo importante es saber qué tipo de usuario está buscando balnearios, qué tipo de usuario está buscando spas, o qué tipo de usuario está buscando curarse con agua, ¿no? Entonces, si yo empiezo a buscar, y hay herramientas para eso, una muy fácil es Google Trends, ¿no? Así facilísima, pueden ustedes ver por país qué tantas búsquedas hay de esos términos que a su destino les pueden interesar. Entonces, identificar qué tipo de usuario está buscando qué les va a permitir generar los contenidos relevantes para ellos. Si ustedes resulta que en esas búsquedas encuentran que salud de agua está relacionada, no sé, con chocolate, por decir algo, porque los spas, la salud del agua es algo muy común o muy suculento para tener, entonces generar contenido de ese tipo les va a permitir atraer más gente, ¿no? Y por supuesto dice alinearlo con el User Generated Content generado en las distintas propiedades digitales, aprovechar siempre todo lo que dicen los demás usuarios respecto de su destino. Okay. Bueno, y para terminar, obviamente nosotros podemos creer que lo estamos haciendo bien, ¿no? Pero siempre vamos a tener un jefe, o vamos a tener un secretario de Estado, o vamos a tener un jefe de oficina, o un director, o quien sea, que nos va a decir, bueno, esto que me estás haciendo tú, que en realidad, pues, ¿qué beneficios me está trayendo? ¿No? Entonces, como todo en Internet, por ejemplo, que es la parte que me toca a mí, se puede medir, ¿cómo podemos saber si efectivamente la generación de contenidos nos está ayudando a atraer más turistas, ¿no? Hay métricas básicas, no sé si estén familiarizadas con el término de métricas de Internet. En Internet hay muchísimas métricas, o sea, en Internet podemos medir prácticamente todo. ¿Qué podemos medir? Que nos va a dar la certeza de si estamos correctos o no. Incremento del porcentaje de first time visitors vía orgánica. ¿Qué significa eso? Yo puedo medir en mi página el número de visitantes nuevos que vinieron por primera vez. Si yo hice un buen marketing de contenidos o contenidos relevantes, este número tiene que subir. Incremento en returning visitors o visitantes recurrentes en cruce con first time visitors sin impacto de campaña. Es decir, cuántos visitantes volvieron a venir acá sin que yo les haya puesto un anuncio. O sea, cuántos de los visitantes que vinieron, me leyeron, estuvieron tan a gusto conmigo que después regresaron y me volvieron a leer. Esos números los podemos sacar prácticamente de cualquier propiedad digital. Incremento del content sharing en cada una de las plataformas sociales, es decir, cuántas veces le dieron retweet, le dieron share, le dieron compartir a mi foto, a mi video, a lo que quieran, en Facebook, en Twitter, etc. Entonces, ese incremento es un buen indicador de que estamos haciendo las cosas bien. Incremento en el posicionamiento orgánico en cuando menos las primeras 10 keyword searches de los principales idiomas, ¿no? Este es de los más importantes. Es decir, cuando yo me busco, si me encuentro hasta la página 64, pues no voy a ser muy relevante, ¿no? El saber que cuando me busco en X palabras voy a subir cuando menos las 10 de lo que les estoy diciendo, ¿no? Incremento del time on page. Time on page es el tiempo de la página que yo me tardo, o de las subsecciones de destinos o downloads en caso de brochures. Es decir, si yo tengo un folleto de mi destino, de mi hotel, de lo que quieras, las veces que se bajó, que hizo ese download ese usuario, o el tiempo que estuvo viendo la página, es un indicador de que mi marketing de contenidos está correcto, ¿sí? Bueno, hasta aquí es mi presentación. No puedo ir muy rápido porque se nos acaba el tiempo, pero no sé si tengan dudas, preguntas, por ahí, algún comentario. Sí, tengo la duda. He escuchado que la publicidad está bien enfocada, súper dirigida solamente a un segmento del mercado, pero me preocupa la gente que puede opinar más, por ejemplo, ante campañas de publicidad negativa. ¿Reaccionas o simplemente ignoras? Depende de la campaña, depende de la reacción. Es decir, ¿cuál sería tu ejemplo? No sé, el gobierno norteamericano emite una sugerencia para sus visitantes para no visitar México en esta temporada. Sí, bueno, en lo que se refiere a campañas negativas externas,
la realidad es que no hay mucho que hacer, porque no te puedes meter en un dimes y diretes con nadie, ¿no? O sea, si tú como turista, la regla número 1 es evitar el conflicto a toda costa y ser lo más conciliador y lo más amigable. O sea, al final de cuentas nadie quiere entrar en polémicas de si el destino es seguro o inseguro. En ese sentido, lo que haces es simplemente, bueno, apoyar, o sea, no entrar, no puedes ignorarlo al 100, pero sí puedes, digamos, contrarrestar con tenemos esto bueno y tenemos esto bueno, ¿no? Es decir, no entras en el detalle de lo malo, sino enalteces todas las bondades de todo lo demás. O sea, tratas de dirigir la atención a los puntos buenos en lugar de enfocarte a los puntos malos. En general, en términos de redes sociales, todas las campañas negativas, las mismas redes sociales o los mismos usuarios son los encargados de defenderte, ¿no? Por ejemplo, hay alguien que dice, en Cancún todos son unos borrachos, ¿no? No vayan a Cancún porque hay puros borrachos, ¿no? Seguramente, y ha pasado, muchísimos turistas de primer nivel dicen, oye, no es cierto, yo fui a Cancún la semana pasada, estuvo increíble, no me encontré un solo spring breaker, en el mismo Cancún hay muchos lugares en donde puedes ir y no tiene nada que ver con lo que te pintan. En fin, toda esa parte de reacción, normalmente, si tu destino lo vale y tienes suficiente, digamos, comunidad, la misma comunidad es la que se encarga de defenderte, ¿no? De las dos plataformas que más se pueden usar en México, que es Twitter y Facebook, ¿cuál es la que genera mayor impacto en turistas? ¿O cuál es la que mueve más tráfico de turistas, que impacta más? Es que depende, ¿a qué le llamas impactar? O sea, la que más... Que el viajero dependa más o que el viajero ponga más atención en Facebook o en Twitter. No, es que son cosas, acuérdate, tanto Facebook como Twitter, o en general todas las redes sociales, o Search, o el email marketing, todas son tácticas digitales que puedes aprovechar de diferente manera dependiendo del journey del consumidor. Puede ser que Facebook te ayude desde la inspiración hasta la planeación, hasta poco la compra y mucho más en la adopción. El impacto, obviamente, no le puedes atribuir a un solo medio o a una sola táctica digital un mayor impacto, porque entonces sería injusto. Todas las plataformas digitales y todas las tácticas digitales tienen un componente que aporta o le puedes atribuir un ingrediente de éxito a la hora de que un viajero haga su reservación. Es como Google lo hace mucho, es un poco chocante que lo diga Google, pero hace un ejemplo de no le puedes dar al último clic todo el valor de la compra, ¿no? O sea, es como si tienes un equipo de fútbol y solamente el delantero, como es el que mete gol, pues dices, pues el delantero es el único que es el más importante de todos. Pues no, si el portero no hubiera defendido y no le hubiera lanzado el pase al central y al medio, y entonces el medio no hubiera hecho una jugada para que el delantero metiera el gol, pues no hubiera metido gol, ¿no? Entonces sería un poco lo mismo decir cuál es la más relevante. Funcionan para diferentes cosas y todas te pueden servir muy bien en cada una de las etapas. Todo depende de cómo las quieras tú utilizar y cuál sea tu estrategia en cada una de las fases, ¿no? O sea, normalmente para inspiración y para advocacy, las redes sociales son lo mejor que existe, ¿no? Para compra, posiblemente menos, ¿no? Pero no porque sea para compra lo menos importante, no deja de ser importante todo lo demás, ¿no? Entonces, no hay una sola red que digas, es que yo prefiero estar en Facebook o en Twitter. Funcionan para diferentes cosas, ¿no? Twitter es mucho más de inmediatez, es mucho más rápido, es mucho más viral. Facebook es mucho más como de insight, de tus amigos, de estar viendo en calma qué está pasando, etc., ¿no? Entonces, funciona para diferentes cosas. ¿Qué más? Muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias por su atención.